A bordo de la Victoria, un programa para los amantes del mar y con sabor marinero. Presentado y dirigido por Andrés Sánchez Caballero. A bordo de la Victoria, todos los miércoles a las 18 horas en activaradio.org. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Muy buenas amigos, bienvenidos a Bordo de la Victoria. Soy el grumete Miguel Ángel Martín y solamente recordaros que podéis participar en el programa a través del WhatsApp de activaradio.org, que es el 656-981-607. Repito, es el 656-981-607. Ahí podéis mandar todos vuestros mensajes y correos al WhatsApp y os iremos transmitiendo a todos nuestros invitados. También deciros que el programa se está emitiendo en directo en Facebook, en la página web de, en la página de Facebook de activaradio.org y también que ya no tiene su página propia en Facebook de A Bordo de la Victoria. Y nada más, dejo ya paso a nuestro capitán, Andrés Sánchez Caballero. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos, nautas, a Bordo de la Victoria. Desde este portal que iniciamos ya hace unas semanas, esta nueva singladura por Internet, pues para todos los amantes de la mar, de la historia de la navegación, de las grandes gestas náuticas y de todo aquello que tenga interés y sea noticia en el mundo náutico. A Bordo de la Victoria se emite en directo los miércoles a las 6 de la tarde y os lo podéis descargar vía podcasts o Internet. Hoy, 9 de diciembre, vamos a conocer a uno de los grandes marinos que en nombre de la Corona de Castilla navegó durante años por el Atlántico y el Pacífico, descubriendo y cartografiando todas las costas de los dos océanos. Fue el primero que fundó dos asentamientos en el Estrecho de Magallanes. Un hombre erudito de su tiempo, siempre cumplió con los cargos que se le encomendaron. Hoy vamos a conocer la vida y los descubrimientos que realizó y la extensa obra que escribió, y hoy será nuestro personaje, don Pedro Sarmiento de Gamboa. También hablaremos de la vela clásica y de época, y así como de su calendario para este año 2021. Estamos a la espera de que pueda entrar el presidente de AEBEC, de la Asociación de Barcos de Época y Clásicos, para que en el último tramo del programa pues nos cuente un poco cómo resultó el año pasado, complicado por esto de las pandemias, y qué perspectivas tienen para este año. Y bueno, pues para conocer la figura de Sarmiento de Gamboa, hoy contamos con la inestimable colaboración por primera vez en este programa, y espero que sean muchas más. Quiero presentarles a don Marcelino González Fernández. Es capitán de navío, retirado, ha desempeñado toda su carrera militar entre la tierra y embarcado en diferentes destinos en España y en el extranjero. Ha estado en importantísimas misiones internacionales, la parte sur en el flanco sur de la OTAN, ha sido su director del Museo Naval de Madrid, es miembro de muchísimas asociaciones, actualmente es vicepresidente de la Real Liga Naval Española y bueno, pues es un hombre inquieto, es pintor desde hace muchos años, ha expuesto muchísimas exposiciones, escritor, articulista, bueno, pues un erudito, un estudioso de estos temas que nos apasionan, de la Armada, de las grandes gestas, de los grandes marinos y tal. Buenas tardes, don Marcelino. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y seguro que por ampliarnos la figura de este hombre, de Sarmiento de Gamboa, de sus aventuras y de sus descubrimientos y bueno, que nos lo podamos compartir con usted. También quiero presentaros a Pepe Solá,
Él es presidente de ACNI, la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Es el armador del PROS, es un barco que está dando la vuelta al mundo siguiendo la ruta de Magallanes y Elcano. Actualmente están varados y con muchas ganas ya se navegan solos. Están varados en el Callao, llevan ya unos meses desde que surgió esto de la pandemia. Está el barco allí a buen recaudo y supongo que tanto Pepe como su tripulación locos por poder coger un avión y volver a embarcarse. Buenas tardes, Pepe. Hola, Andrés, buenas tardes. Pues así es, y encantado de estar entre tanto aquí con vosotros y compartir sesión sobre todo con Marcelino y con Enrique. Pues nada, también quiero saludar que está en antena con nosotros a Enrique Fuster, es un amigo, un compañero, es un navegante, un amante también del mar, y bueno, pues polifacético también donde los haya, actor, locutor, y bueno, pues nos anima estos días de programa con esa magnífica voz que tiene y ese empaque leyendo. Y bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con el relato de Sarmiento de Gamboa, en su vida resumida en unos minutos, y luego entramos en materia. Adelante, Enrique, cuando quieras. Pedro Sarmiento de Gamboa, navegante, científico, cosmógrafo y escritor, nació en Pontevedra en 1532. Pasó parte de su infancia y adolescencia en la casa paterna de Pontevedra, y fue en las costas gallegas donde adquirió los primeros conocimientos del arte de navegar que más adelante le harían famoso. Cursó estudios que le dieron una esmerada educación y un amplio nivel intelectual y cultural, con grandes conocimientos, sobre todo en astronomía, náutica, matemáticas y geografía. A los 18 años dejó la casa paterna y se inició en la carrera de las armas, peleando en diversas campañas al lado de los Austrias. En 1555 se embarcó rumbo al Nuevo Mundo y llegó a México, donde estuvo 2 años. Marchó a Perú en 1557 y por su amplia cultura se convirtió en una de las personalidades más relevantes de Lima, donde consiguió la cátedra de gramática gracias a la mediación del virrey del Perú, el marqués de Cañete. A Cañete le sucedió el conde de Nieva, siempre rodeado de un amplio séquito al que se incorporó Sarmiento de Gamboa. El nuevo virrey, don Lope García de Castro, trajo un nuevo periodo de prosperidad y tranquilidad para el virreinato. Se trazaron proyectos para descubrir nuevas islas a poniente, en el Pacífico, que, según las leyendas de los indígenas, estaban pobladas y eran muy ricas en oro y plata. Sarmiento mostró gran interés por tratar de explorar aquellas tierras, y en 1567 se organizó una expedición al mando de Álvaro de Mendaña, sobrino del virrey, en la que Sarmiento de Gamboa tomó el mando de la nave capitana y el encargo de gobernar y dirigir la expedición. Durante el viaje se descubrieron diversas islas, algunas muy extensas, como las Salomón. Sarmiento trató de establecer asentamientos, pero Mendaña prefirió regresar al continente aduciendo que estaba muy corto de personal. En efecto, había habido muchas muertes por enfermedades y en encuentros con los indígenas. Las desavenencias entre los dos aumentaron y al llegar a las costas del continente, Mendaña hizo prisionero a Sarmiento de Gamboa. Al recuperar la libertad y enterarse de que el nuevo virrey era Francisco de Toledo, Sarmiento regresó a Lima, puso a Toledo al corriente de lo ocurrido y le manifestó su deseo de ir a España a ver al rey. Pero Toledo trataba de consolidar el virreinato y para conocerlo bien organizó un recorrido por todos sus territorios en el que invirtió 5 años. Un gran trabajo en el que le acompañaron diversos asesores, entre ellos Sarmiento de Gamboa, que se dedicó sobre todo a asuntos militares e históricos. De esta etapa es su historia de los incas. El corsario inglés Francis Drake, tras haber asolado diferentes lugares de las Antillas, se había dirigido al Atlántico Sur, cruzó el estrecho de Magallanes, pasó al Pacífico y atacó las costas del virreinato del Perú y las naves que navegaban por sus aguas. El virrey envió una pequeña armada en persecución de Drake. Poco después,
Y viendo que era necesario controlar los estrechos del sur, el virrey encargó a Sarmiento hacer un reconocimiento de la zona para estudiar el posible asiento de fortificaciones. Sarmiento salió con 2 barcos en octubre de 1579, Nuestra Señora de la Esperanza y San Francisco, y llevó a cabo una exploración en la que demostró sus dotes de navegante, cosmógrafo y científico. Tras 30 días de navegación, los barcos llegaron al estrecho de Magallanes, pero solo lo pudo pasar el Nuestra Señora de la Esperanza, en el que iban Sarmiento, ya que el San Francisco fue devuelto al Pacífico por los fuertes temporales y tuvo que regresar al Callao. Sarmiento recorrió el estrecho y fue el primero que lo navegó de poniente a levante. Reconoció las costas, las situó geográficamente con unos cálculos muy precisos, señaló y dio nombres a todos los puertos, ensenadas, arrecifes y puntos notables de su recorrido y describió la fauna y flora locales. Una vez en el Atlántico, rumbo a España y se dirigió a Badajoz, donde se encontraba el rey, al que informó de los acontecimientos. Le mostró de forma detallada los descubrimientos realizados y trató de convencerlo para que poblara y fortificara el estrecho de Magallanes con el fin de cerrar el acceso de piratas a los mares del sur. La propuesta fue finalmente aceptada por el Consejo de Indias y decidió poblar y fortificar las márgenes norte y sur del estrecho en su parte más angosta. Se organizó inmediatamente una expedición. Se designó a Diego Flores Valdés, capitán general de la Armada del Estrecho, y a Sarmiento de Gamboa, gobernador y capitán general de las poblaciones que se fundaran. Pero la expedición, con una flota de 23 barcos y 3.000 personas entre marineros y pobladores, partió de Sanlúcar hacia las costas brasileñas a finales de septiembre de 1581. Y los temores de Sarmiento se hicieron realidad, ya que, aun estando dentro del saco de Cádiz, se desencadenó una gran tormenta que hundió 5 barcos. Perecieron unos 800 hombres y los 18 barcos restantes tuvieron que regresar a puerto. Tras reorganizarse en Cádiz, la expedición partió de nuevo en diciembre de 1581. Un año más tarde salió del Brasil con 16 barcos para continuar viaje hacia el sur en demanda del estrecho de Magallanes. Finalmente, de toda la expedición, al estrecho de Magallanes llegaron solo unos pocos barcos, pero acuciados por los temporales regresaron a Río de Janeiro. Allí se encontraron con el general Diego de Alcega, que llevaba 4 naos con víveres para la expedición y con el aviso del rey para Sarmiento y Flores de que había que fortificar el estrecho cuanto antes, ya que Francia estaba preparando corsarios para cruzarlo. Dejó en la zona al almirante Diego Rivera con 5 barcos y unos 530 hombres, entre ellos Sarmiento de Gamboa, que partieron de Río en diciembre de 1583 y llegaron al estrecho en febrero de 1584. Tras luchar contra los elementos y en medio de fuertes temporales, los colonos fundaron un primer asentamiento al que bautizaron Purificación de Nuestra Señora. Pero las inclemencias del tiempo y lo inhóspito del lugar obligaron a Sarmiento de Gamboa a cambiar de sitio para fundar, con una solemne ceremonia, otro asentamiento al que llamó Nombre de Jesús, cerca del Cabo Vírgenes. Gamboa designó autoridades para el gobierno del poblado, comenzó la construcción de la primera iglesia y ordenó efectuar diversas siembras. Pero el lugar no era bueno para ser cultivado. Los productos de la tierra eran pobres y escasos, y solo la mar les proporcionaba algo de pesca. Diego Rivera dio por concluida su misión y puso rumbo a España con 3 barcos, dejando en el estrecho solo la nao Santa María de Castro y los restos desmantelados en la playa de la nao Trinidad. En tierra quedaron unas 340 personas, incluido Sarmiento, que con una selección de sus hombres más fuertes decidió buscar otro lugar para fundar un nuevo asentamiento. Tras enfrentarse con los indígenas, fundó la nueva ciudad Rey Don Felipe, a pocos kilómetros de la actual Punta Arenas. Pero de nuevo, el frío, las tormentas y la falta de alimentos crearon la discordia. Cuando el tiempo mejoró,
Sarmiento de Gamboa decidió trasladarse con la María a inspeccionar Nombre de Jesús, pero una tormenta desvió el barco que llegó al sur de Brasil. Los muchos intentos para volver al estrecho fallaron, y Sarmiento decidió regresar a España para informar al rey de todo lo ocurrido, pero cayó enfermo y entró en Todos los Santos, donde permaneció hasta junio de 1586. Navegando hacia España a bordo de una carabela portuguesa, fue hecho prisionero por corsarios ingleses. Tiró al agua algunos manuscritos para que no cayeran en manos enemigas y fue llevado a Inglaterra, donde recibió un trato cordial del armador de los corsarios. Se entrevistó con la reina Isabel I de Inglaterra, que le dio un mensaje para Felipe II encaminado a iniciar las negociaciones de paz, y obtuvo un pasaporte para viajar a España. Pasó por París, pero en el camino a España fue hecho prisionero por los hugonotes y encarcelado en Francia, donde permaneció 3 años a la espera de que España pagara el rescate exigido. Cuando por fin llegó a España en 1590, estaba obsesionado con el estrecho de Magallanes y con la suerte corrida por la gente que allí había dejado. Al parecer, aquellos colonos sufrieron muchas calamidades y murieron todos menos 2. A partir de entonces, Sarmiento de Gamboa permaneció en la corte respetado por todos y dedicado a sus aficiones literarias, pero siempre con 2 importantes asuntos en su mente: ayudar a la gente que había dejado en el estrecho y terminar la labor de fortificarlo. Fue nombrado almirante de una flota de naves armadas para proteger los barcos de la carrera de Indias. Zarpó de Cádiz con 21 barcos en mayo de 1592. Cerca de Lisboa cayó enfermo, fue llevado a tierra y falleció el 17 de julio de 1592. Pedro Sarmiento de Gamboa, a pesar de las desgracias sufridas, fue un hombre constante, trabajador y estudioso. Siempre dispuesto a contribuir al desarrollo de las ciencias, trazó cartas, mapas y derroteros, efectuó correcciones en cartas ya existentes, describió los mares por donde navegó, las tierras que visitó y los parajes que descubrió, que sirvieron para facilitar el éxito de posteriores expediciones. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues hemos tenido aquí una breve reseña de la vida y la historia de Sarmiento Gamboa. Quiero saludar, que ya veo que está entre nosotros, a Leonardo García de Vicentes. Buenas tardes, Leonardo. Leonardo, tienes que subir tu micrófono o abrirlo. ¿No te oímos? ¿Nos escuchas? Nosotros no a ti. A ver si es algo técnico nuestro. A ver, debes de subir el volumen. ¿Ya te oímos? Bueno, es la cosa esta de la técnica. ¿Tú nos oyes, Leonardo? Sigue con el programa. ¿Nos oyes? Bueno, mientras resolvemos este tema técnico, vamos a avanzar un poquito para adelante. Espero que solucionemos la parte técnica. Bueno, Marcelino, estábamos hablando de la historia y de las vicisitudes que pasó este hombre, Sarmiento de Gamboa. He leído en sus escritos, pues como parece muchas veces con hombres de estos siglos, que no se sabe realmente cuál es su lugar de nacimiento. He visto que había, bueno, nosotros hemos dicho que es nacido en Pontevedra, pero que en algún momento o él debió de posicionarse como era nacido en otro sitio, en Alcalá de Henares o algo así. ¿Qué sabemos más a ciencia cierta de su nacimiento? ¿Es realmente gallego? Sí, al parecer sí, es de Pontevedra. Su padre era de Pontevedra, su madre de Bilbao, vivían en Pontevedra y al parecer ahí, aunque se sabe muy poco, salvo esto, casi no se sabe nada de su infancia y de su primera juventud, pero parece que las pasó allí en Pontevedra y que seguramente, como dijo ahora en su maravilloso resumen que hizo Enrique Fuster, pues fue allí donde, en contacto con la mar, pues cogió su afición a la mar
y demás. La verdad es que él dijo en algún momento que era de Alcalá de Henares, pero seguramente lo hizo, y eso lo dice todo el mundo, lo hizo para despistar a la Inquisición o para engañarla, porque él tuvo problemas con la Inquisición. Le tomaba el pelo al más pintado, era bastante irreverente y tuvo problemas gordos con la Inquisición, y a lo mejor le dijo lo de Alcalá de Henares pues para despistar, pero parece que es de Pontevedra. Aunque lo que sí parece también es verdad, porque tampoco se sabe dónde adquirió toda esa cultura, que demostró tener una cultura enorme. Era un verdadero erudito en montones de cosas. Y parece que fue en Alcalá de Henares donde estudió. De modo que si estudió en Alcalá de Henares y él dijo para despistar que era de Alcalá de Henares, ahí queda la cosa. Pero parece que no hay duda que es de Pontevedra, o que nació en Pontevedra. Sí, esas eran las preguntas que le quería hacer, porque sí parece que era un hombre con una formación muy alta, que en esa época no debía ser muy fácil, y me tenía sorprendido el no encontrar muchos datos un poco de eso, ¿no? Dice, ciencias que no eran fáciles, matemáticas, cosmografía, geografía en esos tiempos, pues que bueno, pues que fuera alguien realmente preparado y que fuera un hombre solvente por un lado y para dar solvencia a las empresas que le encomendaban. Efectivamente, él era ducho en geografía, astronomía, astrología, en matemáticas, en náutica, en gramática, porque tuvo una cátedra de gramática cuando estuvo en Perú, y además también era aficionado a las cosas de la magia, la quiromancia, el mundo de la magia. Eso le costó también disgustos, además de su humor cáustico y su irreverencia, a veces con la Inquisición. Y efectivamente, pero no se sabe exactamente. Hay un supuesto de que estudió en Alcalá de Henares, pero no se sabe dónde adquirió esta formación. Pero la tenía, porque además lo demostró en sus escritos, la demostró en sus libros y la demostró pues, en los trabajos que hizo. Era un magnífico cartógrafo, describía muy bien todos los lugares por donde pasaba, hizo estupendos derroteros y demás. O sea que él tenía esa cultura. Pero claro, no se sabe más y ha pasado mucho tiempo. A estas alturas parece que si aparece algún legajo por ahí, que es lo que suele pasar a veces escondido en algún archivo, pues puede decírnoslo. De pronto aparece su expediente académico, pero de momento es lo que hay. Ya vimos que bueno, tiene unos años, que ya una vez que se traslada al nuevo continente, parece que está un tiempo en México, luego se va hacia el Pacífico, ¿no? A la zona en Lima, y veo que, aunque lo hemos resumido, él en principio, hasta que hace ese primer viaje hacia el Estrecho Magallanes, había estado con 3 virreyes. Entiendo que un virrey en aquella época era el máximo mandatario, vamos, con patente más que de corso, de rey en los territorios ya de la corona española. Totalmente, o sea, era el que mandaba. Hay que tener en cuenta las distancias enormes, el correo, que no era rápido, de modo que aquellos virreyes tenían plena autoridad, casi total. Eran como unos pequeños reyes en su zona. Y él estuvo primero en México estuvo 2 años. Precisamente se tuvo que ir por la Inquisición, posiblemente. Él se fue primero a México, pero allí en México, pues él se metió con un encomendero, uno de estos que mandaban allí, y hizo una figura de él con un San Benito de estos gorros que ponían, le prendió fuego y al mismo tiempo, él y unos amigos que al mismo tiempo hicieron una parodia de una obra teatral de tipo religioso. Y eso, claro, a la Inquisición le sonó muy mal y los castigaron y los desterraron. Por eso en México estuvo 2 años y sobre la marcha se fue a Perú. Y en Perú vi que estuvo pues, bajo diferentes virreyes, como comentaba, y parece ser que con alguno de ellos, ¿no? Que es lo que nos comentaba usted, de que aparte de su carácter igual irreverente, pues también tocó con algún palo que no sería santo devoción de la iglesia. Estaba viendo ahora cómo era el virrey, estuvo López García de Castro, anterior a él en Lima, Cañete, era Cañete, que es al que se incorporó él al séquito, que parece ser que este hombre era un poquito ligerito, y el estar un poco bajo sus órdenes también le trajo algún problema con la iglesia.
No, el que era ligerito era Nieva, el conde de Nieva. Nieva, el siguiente, ¿no? A Cañete. Sí, el conde de Nieva era un hombre de buen rollito, ¿no? De la época. Dicharachero, buen amigo de todo el mundo, extrovertido, juerguista y mujeriego. Vamos, se llevaba a la cama hasta una escoba si hacía falta. Y tenía un séquito muy bueno a su alrededor. Pero era un tío espabilado y tenía gente que valía. Y entre el séquito, por supuesto, estaba Sarmiento de Gamboa. Sarmiento de Gamboa estaba como consejero, asesor de tipo histórico y militar, pero también era un poco consejero en asuntos de faldas. Y en alguna ocasión le había dicho que se estaba metiendo en problemas porque llevaba una vida disipada, eso podía ser peligroso. Efectivamente, Nieva apareció muerto en una calle de Lima una noche, apareció muerto. Y entonces, bueno, pues el que le siguió Cañete, pues no averiguó aquello, pero no se empleó a fondo, pero empezaron a correr rumores que habían dicho que ¿cómo se llama? Gamboa, que había predicho la muerte de Nieva, como si fuese un adivino, un piromante. Yo pienso que no hace falta ser muy adivino si la vida del otro era como era decir, oye, un día te van a dar a nuestra casa y te vas a enterar lo que vale un peine. Pero lo acusaron de eso, lo acusaron de adivino. Él, como ya dije antes, le gustaba también todo lo de la magia, la quiromancia, todas esas cosas. Y además, él también estudiaba pues, las costumbres de los indígenas. Él usaba los libros de navegación, usaba cosas y le encontraron, además de eso, que tenía unos aros extraños, con símbolos extraños. Yo estuve pensando qué aros serían y a lo mejor, esto solo tú sabes, había los anillos de anillos de navegación en aquella época. Estos anillos a veces tenían símbolos, letras griegas y cosas de esas. Y entonces la gente que no viera, que se creyera otra cosa, veía aquellos anillos con esos símbolos y seguramente se creía que era algo mágico. Me supongo yo que serían anillos de navegación porque él era un verdadero navegante, un astrónomo, sabía situarse. Pero la cuestión es que por eso él estuvo juzgado por la Inquisición y estuvo encarcelado, lo iban a desterrar, pero luego siempre el virrey le ayudaba. Pero fue con Marcelino, perdone que le interrumpa, vamos a saludar, que creo que ya estamos con él y tenemos buen sonido. Leonardo. Eso escuchas? Espero, ¿me oís? Perfectamente. Yo sí. Perfectamente. ¿Vosotros me oís? Voy a presentarte a nuestra audiencia. Es Leonardo García de Vicentis, el secretario nacional de AEBEC, la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos. Es vocal también de vela clásica en la Federación Española de Vela. Es un hombre de mar, es un empresario náutico, es propietario de un magnífico velero clásico. Y bueno, pues hoy le hemos invitado, aparte de que estuviera con nosotros esta tertulia para hablar de Sarmiento de Gamboa, pues para que también en la última fase del programa pues nos contase un poquito de cómo ha sido la temporada esta pasada mala en cuanto a regatas de barcos clásicos y de época. Y bueno, a ver un poco también cómo se presenta esta nueva temporada del 21. A ver si los que organizan y los que hacemos modestamente alguna regata de clásicos podemos sacarla este año. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un placer y muy interesante la conferencia que he oído. Bueno, estamos aquí con don Marcelino González, que es un erudito marino también retirado, pero bueno, escritor y hombre polifacético. Y bueno, habíamos hecho una primera introducción de Sarmiento de Gamboa y ahora, pues bueno, los que somos curiosos les vamos preguntando un poco para ampliar y podéis entrar en cuanto queráis y consultar cualquiera de las cosas. Nos estaba contando un poco, don Marcelino, que este hombre Sarmiento de Gamboa pues tenía siempre un poco el de que se metía en problemas, siempre parece ser que con la iglesia. Nos estaba contando que tenía también muchas aficiones pues a la brujería, la quiromancia, las cartas. Digo que eso sería un poco también por su nacimiento gallego, ¿no, don Marcelino? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Me imagino que sí. Ya sabemos que en Galicia
no somos supersticiosos, no existen las megas, pero a ver las haylas. Eso es una verdad como un templo, así que básicamente. Bueno, pues yo que le estaba, pues que primero haciéndole unas preguntas, cuando queráis podéis intervenir cualquiera de vosotros. Bueno, pues ya nos habíamos situado un poco ahí, entre tanto virrey en el Perú y que también pues pasó él por allí muchos años descubriendo pues en encargos que le engobernaban, que le encomendaban los virreyes estos, supongo, y cartografiando el litoral. Lo que sí es claro es que fue el primero que sí recorrió el estrecho de Magallanes de oeste a este, en el sentido inverso Sí. que se había descubierto y en el que normalmente parecía el paso, bueno, primero y lógico, ¿no? Sí, sí. Así fue. Bueno, el desencadenante de todo había sido Drake. Drake había pasado en 1578, había estado por la costa de la Patagonia Argentina y había pasado el estrecho de Magallanes y había hecho de las suyas por las costas de Perú y Chile, y entonces pues mandaron allí a Sarmiento de Gamboa para estudiar aquello y para verlo, para evitar que en lo posible, pues para fortificarlo, estudiarlo y demás, y para que no volvieran los piratas por allí. Y entonces fue por lo que fue. Él fue con 2 barcos, solamente pudo pasar con uno, y con ese lo que hizo fue recorrer todo el estrecho de Magallanes y lo fue cartografiando todo, lo fue describiendo, todas las calas, todas las islas, todos los cabos, todos los sitios, todo lo describió hasta que salió al Atlántico y del Atlántico se vino a España. Al pasar por Cabo Verde tuvo que sortear ahí el ataque de un corsario. Los corsarios andaban por ahí, le causaron algún disgusto más, como vimos antes en la narración. Estando allí, mandó un patache para decirle al virrey de Perú lo que había hecho, y él se vino a España, y a la vista de aquello y los estudios que había hecho, pues él se entrevistó con el rey, estaba el rey en Badajoz, me parece entonces, y le propuso pues fortificar el estrecho de Magallanes, porque era una coladera. Claro, el Pacífico por aquel entonces era el lago español o el mar español, o sea que era el dominio español. Estábamos ahí con el galeón de Manila y demás, y si iban por allí los ingleses o franceses o holandeses o quien fuera, pues nos podían hacer la Pascua. Y al rey le pareció muy bien, y entonces fue por lo que mandó con esa fuerza con Velasco, que costó tanto llegar allí y demás, a hacer unas fortificaciones. Pero la verdad hay que tener en cuenta que Magallanes descubrió el estrecho, pero el estrecho de Magallanes, y esto lo sabe Sola muy bien porque pasaron por allí con el PROS y yo leí sus cosas, y aún tuvieron suerte, porque a veces aquello es terrible. Cuando pasó Magallanes tuvieron una suerte inmensa, pero es que era la época del Niño, este fenómeno tal que por eso le llamó Océano Pacífico al Pacífico, porque si llegase en un momento le hubiera llamado el Océano del Infierno o algo así, ¿no? Pero el Pacífico, como dijo alguien, fue algo así como un descubrimiento envenenado, porque no se le sacó partido, dio mucho trabajo, a España le dio mucho trabajo y tal, y luego comercialmente pues no sirvió, porque es dificilísimo. De todas formas, Gamboa fue por allí, hizo los 3 asentamientos, podemos hablar un poco de ellos, 3 asentamientos, uno detrás de otro. Se vio que aquello era horroroso, porque allí no crece nada, es difícil de cultivar. Hay algo de pesca, algo de moluscos, pero allí la gente se muere de frío, y de hecho de los 300 y pico que dejaron allí al final, pues se murieron todos. Al parecer se tiene constancia de que fueron 2 rescatados pues por ingleses que pasaron por allí. Pero eso fue lo que hizo. Como dice usted, don Marcelino, en esa época, efectivamente, el estrecho Magallanes, una vez que lo habíamos conocido y descubierto, no era de mucha utilidad para la corona española. Quiero decir, nosotros desde México y desde Lima ya en esos años ya podíamos acceder a todo el Pacífico, darle la vuelta si queríamos por el Cabo Buena Esperanza y volver por Occidente, ¿no? Sin tener que volver por... Bueno, no era así exactamente. En realidad, el camino que buscaba Magallanes, que dudo que supiera que existía ese paso, que él lo encontró bien,
pero efectivamente no fue de mucha utilidad, porque resulta que el istmo de Panamá y la zona de México, Centroamérica, es muy estrecha. Y entonces al final el ciclo se cerró por ahí. Por el Índico tardamos en ir porque por Tordesillas era de dominio portugués. Vamos, de acuerdo, correspondía a Portugal. Pero el galeón de Manila iba a Acapulco, de Acapulco a Veracruz iba por Tierra de las Cosas y de Veracruz por la Carrera de Indias a Sevilla. Y de Perú iba a Panamá, de Panamá por tierra iba a Nombre de Dios o a Portobelo y de Portobelo la Carrera de Indias a Sevilla. De modo que el camino lógico fue el istmo de la parte más estrecha de América, el istmo de Panamá y demás. El estrecho de Magallanes se usó muy poco, casi nada, y muchas veces era imposible y había que doblar el cabo de Hornos. Como fue la cosa que ya casi desde el principio, desde que Urdaneta hizo el Tornaviaje en 1565, al poco tiempo no se pensó en el estrecho de Magallanes, se pensó en el istmo de Panamá, se pensó en hacer un canal de Panamá. Lo que pasa es que, claro, lo pensaron porque efectivamente es estrechito, no sé si son 60 o 80 kilómetros, nada, poco, hacer un tajo, pero resulta que los presupuestos eran muy grandes y además había otra cosa, que decían que si Dios había hecho aquello así, hacerle un tajo por el medio era ir en contra de los designios de Dios. Eran las cosas de entonces. Pero efectivamente el estrecho de Magallanes fue de muy poco provecho. Es más, hubo alguna época que se dio por desaparecido, se dejó de usar. En la Araucana, Ercilla lo dice, que seguramente un cataclismo natural cerró la boca del estrecho. Porque claro, no se sabía por dónde estaba, porque no se usaba. Así era la cosa. Las distancias son una barbaridad, porque cuando dicen esto bueno, llegaban a Acapulco y de Acapulco a Veracruz, el otro día intenté, al final no lo rematé, no sé cuántos kilómetros son esos, pero bueno, sí conociendo la zona y cómo es la selva, realmente parecía una barbaridad, pues bueno, el traer material de España y llevarlo hasta esas costas, cruzarlos al Pacífico o hacer la inversa, cargados con peso, con caballerizas, bueno, parece todo como muy arduo. La verdad es que el tiempo ahora no es el mismo del de antes, ¿no? Y ni el reloj corre seguramente tan rápido, pero bueno, son gestas que parecen con una facilidad paramos en Acapulco, descargamos y llevamos por tierra hasta Veracruz con una facilidad pasmosa, ¿no? Sí, no, era complicadísimo y además había que defenderlo, había que preparar caminos, había que organizar lo mismo que de Panamá, aunque era más corta, Portobelo, pero había que organizar caminos, había que tener en cuenta a los amigos de lo ajeno que siempre estaban por el camino esperando a que cayera algo. No, la verdad es que era muy difícil, pero la única forma de que llegaran los famosos mantones de Manila, España, que no eran de Manila, que eran de Cantón, pero vamos, los llevaban los chinos a Manila, de Manila iban a Acapulco, de Acapulco a Veracruz y de Veracruz a Sevilla y de Sevilla pues a todo el mundo. Eso tenía que venir así. Y venía. Lo mismo que venía más al sur la plata de Potosí y la plata de México. Era lo que había. Pero eso era mucho más sencillo que dar toda la vuelta al continente americano y pasar por el estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos. Eso era lo terrible. Aunque en aquella época con Gamboa él creían que sería de utilidad y estuvieron allí, pero luego fue imposible. O sea, él hizo 3 asentamientos, pero en el fondo, si vamos a ver el resultado de aquella misión, fue un fracaso, porque al final no se pudo hacer, no hizo nada. La única que hizo fue lo más cercano ahora es Punta Arenas, que está cerca de uno de aquellos asentamientos, pero ellos hicieron esas 3 cosas y en una llegó a hacer esto en nombre de Jesús, llegó a hacer una iglesia, llegó a hacer un gobierno, plantó cosas, pero qué va, aquello era imposible. Aquello en invierno no había quien aguantara, el terreno no servía, no crecía nada y se tuvieron que dejarlo. Eso le iba a preguntar, que ha hecho usted mención hace un poco a las aguas que conoce Pepe, que bueno, pues no hace mucho antes de finalizar, para estar parados ahora que están en Perú, él ha cruzado el estrecho y le llamé para preguntarle un poco, decirle, oye, bueno, ¿qué ciudades hay en el estrecho de
de Magallanes. Y claro, me dijo la de Punta Arenas, que he visto que, bueno, pues una ciudad importante, San Gregorio, que creo que es más pequeñita y tal, y curiosamente, mire que en otros sitios llegábamos y al final poníamos la pica en Flandes y rematábamos, pero ahí fue el único sitio donde no consiguió que aquello fructificase y que aquellos 3 primeros asentamientos pues perduraran en el tiempo, ¿no? Imposible, ¿no? Prácticamente el tiempo, el clima, la espera, estos tiempos que hablábamos tan largos desde que llegas a España, que pides ayuda, que vuelvan a mandar barcos y víveres, todo eso me imagino que en esa zona que tú sí has conocido, Pepe, que has estado últimamente por ahí navegando, nos has hablado, ya nos hablaste en el programa que hicimos los monográficos del Cano, que los vientos, las corrientes, no sé en qué época lo has pasado tú, ¿lo pasaste en verano, Pepe? ¿Cuándo pasaste los otros el Estrecho Magallanes? Y afortunadamente Sí, ¿no? lo pasamos en verano. Sí, lo pasamos en el pasado mes de febrero. Pero bueno, como ha dicho Marcelino, desde luego tuvimos suerte, porque a pesar de navegar esas aguas en verano, la verdad es que las condiciones pueden llegar a ser tremendas. Nosotros fuimos unos afortunados, a pesar de que tuvimos que estar resguardados durante 2 días y medio, casi 3 días, en un magnífico fondeadero, Bahía Tilly, Tilly, que lleva el nombre de un almirante de Cartagena, bueno, bastante conocido en la época de Carlos III. Está en la isla de Carlos III y fue un fondeadero que nos mantuvo a resguardo de vientos establecidos de más de 50 nudos con rachas de hasta 70. Allí estuvimos, como he dicho, 2 días y medio fondeados a barbas de gato y bueno, aguantamos bien esos vientos. Pero luego sí, las condiciones de navegación en el Estrecho de Magallanes son realmente duras. Nosotros fuimos afortunados, creo que Magallanes también fue afortunado y bueno, Sarmiento de Gamboa tuvo la ventaja de que lo navegó, efectivamente fue el primero en navegarlo de oeste a este, pero que es el lado bueno, porque allí los vientos predominantes son vientos del oeste, vientos muy duros, y las corrientes son mucho más fuertes, las corrientes vaciantes al Atlántico, que desde luego dificultan sensiblemente la navegación a vela por las 2 angosturas, por la primera angostura y la segunda angostura. En la primera angostura, bueno, nosotros íbamos navegando con viento y corriente en contra, haciendo bordadas a una y otra banda, pues al final nos dimos cuenta de que por más que intentábamos avanzar, lo que realmente estábamos haciendo es retroceder, porque la corriente nos arrastraba más deprisa de lo que nosotros avanzábamos respecto al agua. Bueno, desde luego el mérito con las debidas reservas, porque navegar en el siglo XVI no tiene ni comparación en cuanto a riesgo y osadía a lo que ahora hacemos los demás, ¿no? Pero el verdadero mérito fue el de Magallanes y su flota, que lo navegó por el lado difícil, digamos. Eso te iba a preguntar, has dicho que es más fácil navegar del oeste al este, porque los vientos predominantes son vientos del oeste y entiendo que esos barcos con velas cuadras les venía bien el viento por la popa, vientos portantes y eso les ayudaba a no llevarlos, bueno, ni por proa ni por ningún otro ángulo del barco, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Bueno, navegando en esas aguas, claro, piensas cuando ves las dificultades que tú tienes para navegar con los barcos actuales y con los medios actuales, piensas con mucha frecuencia cómo lo hacían ellos. Bueno, yo estoy convencido de que, por un lado, aprovecharían corrientes cuando las corrientes fuesen favorables, fondearían cuando las corrientes fuesen desfavorables y en ocasiones se dejarían arrastrar con los botes o con algún otro medio, porque si no, desde luego, parece imposible. Bueno, nosotros, bueno, el Estrecho de Magallanes en su totalidad, creo que la longitud es del orden de 350, 360 millas náuticas. Nosotros lo cruzamos en poco menos de una semana, en el entorno de la semana, contando esos 2 días y medio que estuvimos, y otro fondeo que hicimos también en Fortescue, en el antiguo puerto de las Sardinas, que fue donde se celebró la primera misa en territorio chileno, donde ahora ha estado el barco Juan Sebastián Elcano.
pero Magallanes tardó bastante más en cruzar ese estrecho. O sea que para ellos debió ser verdaderamente duro. Sí. Nos estaba diciendo Marcelino que, bueno, que cuando llegó, bueno, a mí hay una cosa primero que me sorprende porque, claro, lo que decía ahora Pepe, la diferencia, la navegación ahora y lo que valía la vida, porque veo que en la expedición que ella parte en 1581, que decía que salía con una flota de 23 barcos y cercano a 3.000 personas y tal, que bueno, que ya saliendo solo de la bahía de Cádiz, en un gran temporal, ya perdieron 800 tíos y 17 o 18 barcos. Bueno, 800 personas en esa época, pues serían más de 800 familias andaluces o donde fueran, que es una barbaridad. Y dices, bueno, ¿cómo otra vez la gente, bueno, no sé si sería la penuria, no le tenía miedo a volver a enrolarse en una aventura de esas características, Marcelino? O había mucha hambre o era la única solución que había para mucha gente de todo tipo y de toda condición el embarcarse y enrolarse en este tipo de aventuras. Efectivamente, el embarcarse en esta época muchas veces era la necesidad. Era la necesidad. Lo que pasó ahí con la flota esta de Valdés en el Golfo de Cádiz tampoco era muy normal, pero ahí ya se lo había dicho Sarmiento de Gamboa, que aplazase la salida, que venía mal tiempo. No le hizo caso y adiós muy buenas. Hay que tener en cuenta que, no sé este Valdés cómo era, ¿no? Pero muchas veces los reyes daban el mando de escuadras a nobles y demás, pero a lo mejor de marinos tenían pues muy poco. Y pasaba lo que pasaba a veces. Pero efectivamente, muchas veces la gente embarcaba por necesidad. Había a lo mejor grandes hambrunas o peste, o mucha sequía. En el campo se vivía mal, en las ciudades también se vivía mal, a veces no tenía para comer. Y si en los barcos la cosa no iba mal, y en la carrera de Indias, por ejemplo, que cruzaban el Atlántico como Pedro por su casa, y eran unos trayectos largos, pero bueno, más o menos llevaderos, el marinero que embarcaba ahí tenía desayuno, comida y cena. Aunque luego había pegas porque se pudrían cosas y tal, pero llegaban a tiempo para repostar. Y tenían una paga, tenían un sueldo. Y luego, si había alguno espabilado, digamos, podía aprender con el piloto a manejar los instrumentos tal, y podía terminar de piloto o podía terminar de contramaestre, hacerse un oficio. De modo que había de todo. Pero efectivamente, era la necesidad. Luego había gente también que se embarcaba pues movida por aquello de hacer las Américas o lo que se decía, porque si en tierra lo pasaban mal, dice, bueno, pues yo me embarco aquí porque me han contado esto o he visto que fulanito ha venido con esto. Y luego había alguno que se embarcaba por pura curiosidad. Y uno de ellos es el famoso Pigafetta de Magallanes. Él mismo lo dijo. Él era un hombre rico de Vicenza, tenía pasta, pero se enteró de aquello y lo escribió en su libro, que hizo la crónica esa de la Vuelta al Mundo. Y fui allí por ver por mis ojos lo que decía la gente, escribirlo y contárselo a los demás y hacerme un nombre para la fama y para la posteridad. Pero normalmente era la necesidad. Y efectivamente, cuando se moría eso, los que salían eran los que llevaban el dinero a casa. Decían que Sevilla, que era la cabecera de la carrera de Indias y la cabecera de donde salían todos estos tráficos, lo que abundaban eran las viudas y abandonadas, porque habían algunas que el marido se iba, pero como el que después se iba a comprar tabaco, ¿no? Que ya no volvía. Había maridos que una vez allí asentados llamaban al resto de la familia, y otros, pues ellas cobraban cuando ellos regresaban, y mientras tanto, pues ahí estaban, entre viudas abandonadas o mujeres esperando. Lo que abundaba en Sevilla eran señoras de ese tipo. Esa era en realidad un poco la tragedia de aquella época, pero era así, era así. Muchas gracias, don Marcelino, por sus explicaciones. Vamos a ver si nos quedan ya 10 minutos de programa y bueno, pues vamos a enlazar con Leonardo García de Vicentis, que como ya he señalado es pues, bueno, uno de los hombres de la vela clásica y de época en nuestro país, organizador y bueno, pues un amante de los barcos clásicos. Ahora que estoy viendo ahí a mi amigo Pepe Solá, me estoy acordando de los buenos momentos que hemos pasado nosotros en el ILEX,
ese magnífico Camper Nicholson en Palma de Mallorca y en Menorca con nuestro amigo Germán, y qué ganas tenemos otra vez de volvernos a embarcar en los clásicos. Y Leonardo, te quería preguntar, he visto que estaba viendo el año pasado, bueno, yo tuve también que suspender la 7ª semana clásica de vela clásica de aquí en el Mar Menor, en Murcia, pero he visto también que el calendario que tenéis habitual de regatas se fue todo al traste, ¿no? Sí, el año pasado se fue completamente al traste. Poco a poco fueron cayendo una detrás de otra todas las regatas que intentaban ver si con el verano la cosa iba decayendo. Como sabemos, no fue así, y entonces lógicamente se tuvo que abandonar cada regata, y nuestra Copa de España, que la habíamos presentado precisamente como la gran novedad de este año y que la hemos tenido que posticipar al año que viene. Presentaremos la copa, una copa preciosa de plata maciza, o sea, una copa antigua. Qué bonito. Y tipo, mira, será como la Copa América, va a quedar muy bien. Bueno, va a quedar bueno. muy bien. Y yo, antes de hablar de los barcos clásicos, quería hacer una pregunta que no sé si me van a poder contestar, porque es sobre el tema de Balboa y del Cano. Porque hemos hablado de los hombres, hemos hablado de las hazañas, pero a mí me gustaría centrarme, si es posible, en los medios, ¿no? En los barcos, precisamente. Porque yo, románticamente, considero que nuestros barcos clásicos tienen muchísimo más que ver con la Victoria que tienes detrás que con los otros barcos de recreo de plástico que están amarrados a su lado. Porque nuestros barcos, si os fijáis, están construidos siguiendo, de manera muy, digamos así, muy genérica, el mismo tipo de construcción de la antigüedad. Cuadernas, forro, y lógicamente la tecnología va aumentando, pero lo básico queda lo mismo, el material, que es la madera, y las estructuras, que son las mismas o muy parecidas. Entonces, ¿hay algún estudio hoy en día, que sería arqueológico probablemente, sobre la construcción naval de aquella época, en donde, por cierto, España y Portugal eran las grandes potencias, porque fuimos nosotros los que pusimos a toda Europa delante del mar, ¿no? Bueno, pues don Marcelino de esto de construcción naval también sabe bastante. Bueno, no soy ingeniero naval, pero bueno. En cuanto a construcción naval de aquella época, ahora se va sabiendo bastante, porque se está haciendo mucho lo que se llama mucha arqueología documental. Se están encontrando libros, está palacios, en fin, libros que hablan. Y después, pues están las reconstituciones y los modelismos que se hacen ahora, echando mano de esas fuentes, estudiándolo todo. Debo decir en este caso, el Museo Naval hizo un modelo de la nao Victoria y lo hizo con el mayor rigor que pudo. Lo hizo un ingeniero, Francisco Fernández González, que por desgracia no vio terminado el modelo porque falleció, un tío excelente, lo conocía mucho, éramos amigos, y lo terminaron unos modelistas de la Liga, entre ellos Luis Fariña. Este modelo lo estudiaron lo que decía Palacios, lo que decían todos los demás de aquella época, todos los estudios que se habían hecho de naus de la época. Estudiaron las derrotas que hizo Albo, que dejó Albo de la Victoria, para ver velocidades que podían dar. Con esos cálculos hicieron cascos, los llevaron al canal de experiencias para ver velocidades. O sea que se ha hecho todo, y también forma de ensamblar las maderas, forma de ensamblar las varas, varengas, todo. O sea que hoy por hoy, el otro día yo asistí a una conferencia de estas virtuales de Luis Fariña, que fue el que quedó, que había estado con Paco Fernández, y dijo que hoy, enseñando el modelo, decía: no sabemos si exactamente una nau de aquellas era así, porque no ha quedado nada, no quedaron planos, no había planos, era empírico, y si había planos los reciclarían o se pudrieron, ¿no? Porque hace 500 años. Pero desde luego, si no era así, hoy por hoy hay mucha información y está en diferentes libros y hay mucha gente que lo está trabajando. Hay que seguir investigando y seguramente aparecen más documentos por ahí escondidos que puedan dar más información. No se sabe exactamente cómo eran,
pero se sabe bastante de cómo debían de haber sido. Un barco que no ceñía casi nada, o no ceñía, pero un barco duro, un barco que desarrollaba una velocidad sorprendentemente grande, cogiendo el viento bien, para lo que eran los barcos de la época. Y en el canal de experiencias demostraron que podía ser así. De modo que sí hay cierta información bastante buena, bastante fiable hasta cierto punto, claro. Hay que tomarlo con que no es riguroso, es solamente muy aproximado. Pues esa curiosidad tengo yo también y en breve haremos un programa para distinguir un poco lo que era la carabela, lo que era la nao, más adelante lo que eran los jabeques árabes, en la transformación de la vela cuadra a la vela latina. A mí todo eso, que soy modesto también modelista, también es algo que me apasiona. Esperemos que poder contar con don Marcelino en próximos programas. Si me Bueno, y permites, quería Andrés, preguntar, perdón. que digo, si me permites, por complementar un poco... ¿Cómo no? Porque el productor hoy me regaña cuando me sobra tiempo. Yo, aunque me falte un poco, no me quiero que me regañe. O sea, que podéis preguntar lo que queráis. Solamente complementar un poco la estupenda respuesta de Marcelino, y es que en los astilleros Albaola, en Pasajes, están haciendo una reproducción de la nao San Juan a partir de un trabajo arqueológico magnífico. La nao San Juan es un ballenero que naufragó en Canadá a finales o mediados del siglo XVI. Y a partir de las informaciones que están extrayendo de ahí, además de los magníficos estudios que Paco Fernández hizo, que desafortunadamente desapareció, como acaba de decirnos Marcelino, pues creo que se está sacando una información bastante interesante. No era nada más que esto. Sí, no, los conozco a los vascos porque ellos vinieron de otra asociación del País Vasco, vinieron a nuestra semana náutica, vinieron con 4 o 5 barquitos magníficos, atrezados. Bueno, pues es una gente que cuida su cultura. El gobierno vasco les apoya en este tipo de eventos y tal. Y sé la construcción del barco. Bueno, un magnífico sitio que lo están reconstruyendo, haciéndolo, vamos, nuevo y seguro que lo sacarán a buen puerto, porque tienen cierta financiación del gobierno vasco. Bueno, pues como queda poquito... Una cosa, quería decir que cuando se hizo la reconstitución esta de la nao Victoria, yo he leído también libros de eso, y también hay mucha información. O sea, para hacer este barco de ahora, se ha hecho mucho estudio de las maderas que se utilizaron, de los diferentes lonas, o sea, hay estudios muy, muy buenos. A poco que uno empiece a arañar hoy por ahí, hay estudios. Y este es otro de los ejemplos, la nao Victoria, que está por ahí ahora danzando. Sí, estuvimos con él hace unas semanas, se le estaban transportando de Benalmádena a Puerto Banús y tuvimos la oportunidad en directo de charlar con el patrón que iba al mando en esa ocasión. Le preguntábamos eso que decía ahora Leonardo, dice, anda, que la vida a bordo, además yo lo conozco porque estuvo aquí en Cartagena en los muchos viajes que hace continuamente por las costas españolas, y la verdad es que sorprende en ese espacio, pues que vayan 70, 80 hombres, caballos, animales, pertrechos, viandas. Es un horror la vida ahora que vivimos y dormimos con cierta comodidad en los barcos, aún no siendo cómodo nunca. Dicen, madre mía, lo que era aguantar unos meses de tu vida ahí al ras, en invierno y en verano, haga frío o haga calor, en alguno de estos barcos, el mérito que tenían los marinos de aquella época. Bueno, sí me gustaría, en este poquito tiempo que nos queda, hablar con Leonardo un poco, que nos comente cómo está el panorama este año, Leonardo, de la vela clásica, esos 5, 6, 7 eventos grandes de la flota grande, que no es la de vela latina que tenéis en Palma y en Cataluña, bueno, en todo el litoral español. ¿Cómo está la temporada del año que viene? ¿Cómo se presenta? La AEBEC desde el año pasado, bueno, en realidad ya desde hace 2 años hemos estado trabajando con los clubes precisamente para conformar esa Copa de España de la que te estaba hablando, basada fundamentalmente sobre lo que ya existía, que era el trofeo del Mare Nostrum, que es un trofeo constituido por 4 pruebas. Nosotros inicialmente le hemos añadido una quinta prueba que sería la regata del Estartit, de manera que la idea que tenemos nosotros es conformar un circuito que empiece
cerca de la frontera de Francia para atraer a la flota francesa precisamente, y luego cada mes tener una regata en un sitio diferente. La siguiente es Barcelona, la siguiente más es Palma de Mallorca, y luego acaba las regatas estas en Mahón. Y esto, digamos, es el esqueleto inicial, porque la idea es ofrecer a los tripulantes, a los armadores, a todos los barcos, la posibilidad de venir a pasar en España pues los 2 meses de la temporada de regatas veraniega, que es, o los 2 o 3, pero diríamos aquí serían 2, que se corren en todo el Mediterráneo. Sea Italia que Francia, y también ahora nosotros, tienen cada uno un circuito. Y entonces el que está mejor pertrechado hasta ahora es el francés, pero el francés se concentra casi todo en septiembre. Y nosotros, precisamente, lo que queremos hacer antes de que se pertrechen los otros es crear, pues eso, un circuito bastante amplio donde un barco entra en junio y ya no sale hasta finales de agosto. Bueno, eso sería magnífico. Además, con el empaque, yo algunas días los conozco, el Conde de Barcelona en Palma, conocía la Panerai en Mahón, y bueno, la verdad, bueno, la Puig también. Y la verdad es que son un espectáculo de barcos, de organización. Estas regatas ya están asentadas y por lo tanto son un valor seguro, ¿no? Pero nosotros también queremos alargar el campo porque nos han venido gente de Valencia, por ejemplo, del Club Náutico de Valencia, que estarían interesados en organizar también ellos una regata. Me olvidé de comentar que está Puerto Serri, que Puerto Serri también hace parte, un año sí, un año no, del trofeo Mare Nostrum y por lo tanto también de la Copa de España, pero claro, Puerto Serri, como comprenderéis, queda un poco descolgado, ¿no?, del resto, y entonces hay que hacer algo para conectar también con Puerto Serri para que la flota no se encuentre descolgada, ¿no? Y eso es algo que iremos poco a poco pertrechando. Este año que viene, como os decía, las pruebas serán, de momento hay seguro 4, pero la quinta, digamos, la del Estartit, no se ha todavía puesto en el calendario porque los del Estartit se olvidaron de pedirlo a la Real Federación Española, solo por ese detalle. Ahora en la Federación habrá elecciones, al término del proceso electoral se volverán a poner en marcha y seguramente tendremos también al Estartit, o sea, seguramente tendremos 5 pruebas. Bueno, a nosotros nos viene muy bien esa idea de que lleguéis hasta Valencia, a ver si acercáis un poco la flota de clásicos aquí a la región de Murcia, que nosotros, pues bueno, con mucho cariño llevamos ya 6 ediciones organizando una cosa que empezó con Vela Latina, que aquí hay mucha afición y bueno, ya vamos consiguiendo que vayan viniendo de otras provincias españolas otro tipo de botes. Nuestro sueño el año pasado hubiera sido el traer también flota de fuera de Vela Latina, que la conocemos en Francia, la conocemos en Italia, la conocemos en Croacia, la conocemos en el Golfo Pérsico, y bueno, pues nuestra ilusión sería el poder trayendo barquitos aquí al Mar Menor, que es un sitio magnífico, el que lo conocéis, para la vela latina particularmente por la ola es estupenda. Y luego en cuanto a barcos clásicos y de época, pues hemos tenido también la suerte de ir estos años pues teniendo los que tenemos en la región o alguno que cogíamos de camino, pues eso que has contado de Puerto Serri, camino de Palma o de Baleares, pues el que pararan aquí en Cartagena, y los tuvimos un año en el 2011, que fue un espectáculo tener el Hispania y el Lady Anne dentro del Mar Menor, unos barcazos con 20 tripulantes en cada barco, guapos, uniformados. La verdad es que fue un año increíble y bueno, pues estamos ya este año también luchando aquí en Murcia un poco para ver si nos atrevemos, pues también con patrocinadores y con ayuda institucional, que siempre nos hace falta una poquita, para ver si en septiembre y en octubre pues pudiéramos sacar la 7ª edición de la Clásica del Mar Menor, que bueno, el año 18 tuvimos la suerte de estar ahí entre los acontecimientos y en las regatas del 5º centenario, muy bien representados, con la Armada, con un busto magnífico que nos dieron para hacer a los ganadores. Y bueno, pues estamos también con esa ilusión de que se arregle un poco todo y que de aquí a unos meses, los que hacemos deportes al aire libre, y en este caso la vela, podamos seguir con ellos. Y bueno, pues ya se nos ha echado el tiempo encima con esta charla de Gamboa, que tiene historia, y con don Marcelino, que nos lo ha hecho muy fluido. Y bueno, pues solo me queda agradeceros a los contertulios, a don Marcelino, a Pepe Solá, a Leonardo,
a Enrique, que está por aquí con su magnífica voz y nos hace siempre unos magníficos relatos, pues agradeceros el que nos hayáis dedicado unos minutos pues para contar la historia de nuestros navegantes, de nuestros marinos, en este caso pues para introducir un poquito de la vela clásica, de la que iremos hablando también en próximas semanas. Y desde este portal, A Bordo de la Victoria, nada, os espero el próximo miércoles a las 6 de la tarde en activaradio.org. Muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes a todos y buena proa. Muchas gracias. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia